Grabar en este equipo. Seguimos en el capítulo 4 y hay algunos temas que nos enseña el capítulo que creo que vale mucho la pena detenernos ahí, ¿no? Eh, les ponía yo, bueno, pues vamos analizando las preguntas 3 a 6. ¿Cómo hacen en tu organización para que los líderes no dominen las discusiones y no evadan los temas que se deben tratar, los temas que se deben decidir? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacer para que eh, la comunicación, el libre flujo de ideas se mantenga en la organización? Lo normal es que los líderes pongan la agenda, ¿no? Y dicten lo que se debe de hacer y lo que se debe de discutir, ¿no? Y lo que no quiera el líder discutir, pues no se discute. Entonces, si cada cabeza es un mundo, si cada quien tiene una interpretación de la realidad, ¿cómo hacer para que no se, no se agoten o no se cierren los canales de comunicación? ¿Cómo lo hacen en tu organización, René? el, la realidad a una mentirilla piadosa. No, la realidad. Bueno, es que, a ver, siempre pienso que lo que buscamos es lo que dice en el libro, ¿no? Al final queremos que las decisiones vengan de todos, que, que todos participen y hacer ese tipo de organización, que todo decisión, idea, mejora, venga de abajo hacia arriba. O sea, eso lo hemos luchado mucho, pero bueno, voy a poner un ejemplo, a lo mejor de las últimas decisiones que hemos tomado. Al final, el tema de si abríamos la charla del domingo, pues era saber, o sea, qué hacemos como decisiones, tomamos la decisión o bajamos la información para que los líderes que tienen más contexto o información de diferentes zonas, pues puedan tomar decisiones, porque yo puedo decir, no, pues mañana vamos a abrir. Y si el gerente tiene miedo y si las personas tienen miedo, pues es una decisión sobre ahora sí, sobre su voluntad, ¿no? Entonces empezamos a bajar esta decisión del qué hacer, pues que cada líder nos ayudara a decidir en base al contexto, porque resulta que también en León estaba feo. Y como nosotros no estamos en León, pues no sabemos, ¿no? Cómo está esta situación. Entonces tratamos siempre de no decir el qué. Ya me recordé, digo. Tratamos de no decir el qué, pero creo que luego en la planeación estratégica decimos, ¿qué queremos esto? ¿Cómo y cuándo? Pues sí lo ponemos en manos de las personas, ¿no? Ya vamos bajando la planeación en base a, pues también a cada equipo. Creo que la visión de ver hacia dónde vamos, sí la ponemos la dirección, pero el cómo y cuándo, pues se le da libertad a las personas de ir decidiendo. Y luego bajamos algunas unidades donde sí se crea en comunidad y luego tenemos algunas otras, pues donde el líder decide y nunca cuando tratamos de investigar si la información ha bajado a los equipos, este, nos damos cuenta que no, que, que solo el líder tenía la información que nos había compartido, ¿no? Entonces a veces como que no baja la información, pero bueno. ¿Qué soñamos? Que sí, que todas las decisiones y la información, pues no sea de la cabeza hacia abajo, sino de la comunidad hacia arriba, ¿no? Ujú. Sí, sí, o sea, me parece que el caso de que estamos viviendo
de si abrimos o no abrimos, es un buen ejemplo, ¿no? Un buen momento. Como tú dices, las personas que viven la realidad, pues tienen un punto de vista, tienen, tienen una sensibilidad, pueden captar cosas que probablemente desde la dirección no se puedan ver, ¿no? No se puedan captar. Y si les dices abrimos, eh, les evitas pensar o decidir, ¿no? Y si les dices cerramos, les igual, ¿no? Entonces, qué importante es esto, encontrar como el justo medio, en donde no hacemos, no se trata de dejar al completamente, es decir, no se trata de abandonar o de abdicar o de no tomar la decisión. Se trata de llegar a decisiones que reúnan los puntos de vista, ¿no? Que eso es lo más difícil. Lo más fácil es no abrimos, punto. ¿No? O lo más fácil es abrimos, ¿no? Pero te das cuenta cómo el reto verdadero está en cómo tomamos en cuenta las opiniones de las personas. ¿Cómo hacer para que las personas no se queden con esta sensación de aquí el que decide o los que deciden son los jefes? ¿No? No sé si me explico. ¿Qué piensas, Francisco, de este tema? Me voy a quedar con la pregunta que decías, ¿cómo hacer? ¿Para qué decías? Sí, ¿cómo hacer para que las decisiones se tomen con el, con el punto de vista con los diferentes puntos de vista? O sea, ¿cómo hacer para que las personas no se sientan excluidas de la decisión? Si hablamos de que las personas son dignas, son libres, son responsables, ¿cómo hacemos para incorporar sus puntos de vista? ¿No? Los puntos de vista de los trabajadores son valiosísimos para decir, aquí en esta zona está así, así y asado, y vemos la conveniencia de cerrar o vemos la conveniencia de abrir, ¿no? Porque nosotros somos los que tenemos el pulso de los clientes, del mercado, de la realidad que está viviendo pues lo que estamos viviendo en esta zona. No sé, o sea, creo que por eso digo, lo más difícil es eso. Lo más difícil es cómo hacemos partícipes a los demás de las decisiones. No quiere decir que René se desentienda de la decisión. No quiere decir, ustedes vean y me dicen, no, se trata de decir, ¿cómo ven ustedes la situación y qué piensan, qué propuesta tienen, ¿no? O sea, que las personas sientan que llegaron a una decisión habiendo sido oídos, habiendo sido escuchado su punto de vista, ¿no? Lo que queremos es evitar como esta, eh, ¿cómo diríamos? Imposición, ¿no? Se cierra o se abre. ¿Por qué? Porque lo dijo la dirección, ¿no? Pero fíjate, digo, me quedé pensando en lo Ujú. que decía René y a lo anterior, de que él está ya armando o está cambiando su organigrama y creo que eso es sumamente importante porque nosotros tenemos un organigrama clásico y tradicional y creo que mucho tiene que ver cómo engranas el organigrama para que fluya la comunicación. O sea, si un organigrama es piramidal, no nada más la comunicación se construye así, sino la gente espera que la comunicación se construya así. Claro, Entonces la gente espera que, 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 que- ¿qué es lo que va a decir la dirección? claro. Y ahora que digo que René platicaba esto,
que está cambiando este modelo, pues hasta por la propia naturaleza del organigrama, la comunicación fluye más. O tú no lo ves así, René. Sí, hasta evita ser ese cuello de botella, ¿no? Porque changos, ¿no? Que no decidiendo ya y no requieren a la persona, porque así ahorita que recordaba este evento del domingo, pues sí esperaban algunas personas, dinos qué vamos a hacer, ¿no? O Claro, sea, sentí esa presión, dinos qué vamos a hacer. Y regresar el balón, le dije, a ver, pues tú qué harías, planteanos algo, entramos más tarde, cuáles son las situaciones, hay personas que están atoradas, y empezaba a hacer comentarios, pero sí, la información fluye, es que al final este, no escuchaba otro contexto. Y recordé ahorita con el tema, esa actividad que hicimos hace tiempo con Marcial, pero veíamos cómo ve el contexto el que toma un pedido en un restaurante, cómo ve el contexto el que está dentro ¿no? Cómo ven las diferentes partes pero el que está de chef no está viendo al cliente, no está viendo la intención. Entonces siento que esta apertura hace que tengas pues más información. claro, claro. Es eso, es eso. Qué bueno que citas o traes a la plática este ejemplo. El mesero tiene su punto de vista, el chef tiene su punto de vista, ¿no? El de compras del restaurante tiene su punto de vista. Entonces, lo que estamos acostumbrados aquí es a que el que tiene más poder es el que dice que se hace, ¿no? Eh, Ignorando el punto de vista de otros. Entonces, en la situación del domingo es, ¿qué hacemos, señores? ¿Abrimos o cerramos? ¿No? Pero ahí está el tema de diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que hace la organización tradicional es que descansa la toma de decisiones en la cabeza, ¿no? Y si René dice que se abra, que se abra. Y si René dice que se cierre, pues se cierra. Pero es una posición muy cómoda, porque las personas que viven la problemática, pues se quedan solamente renegando, ¿no? O aplaudiendo la decisión de René. Entonces, yo pienso en lo que esto ocasiona para todos. O sea, lo que estamos haciendo es desresponsabilizando a las personas de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto que hace René de decir, señores, escuchamos sus propuestas, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo analicen la situación y preséntenme, por favor, una postura, ¿no? Díganme qué piensan ustedes y cómo resuelven este tema, ¿no? Para que yo pueda, desde mi posición, pues sumar, ¿no? A lo que ustedes están viendo. Pero ya hay ya hay un trabajo de básico de toma de responsabilidad, ¿no? Eh, Ayer veía, no sé si ayer o hoy en la mañana veía una noticia de una empleada de Oxxo que sale corriendo en llamas, ¿no? Imagínense la, lo que pasa, imagínense el drama, ¿no? De qué pasa con el jefe que tomó la decisión de dejar abierto el local, ¿no? O sea, ¿qué pasa con
con la mujer? ¿Qué pasa con la familia de esa mujer? O sea, es un asunto sumamente delicado. Yo, yo pienso que es una responsabilidad enorme, sobre todo en estos casos, que sinceramente yo no quisiera que quedara en manos de una sola persona, ¿no? Si pasa una situación así, después de que fue compartida la decisión, dices, híjole, qué pena, ¿no? Y asumimos cada quien la parte que nos toca. Pero qué duro si esta decisión se tomó por una sola persona. No sé si me explico. O sea, ese es el tema. Ese es el tema. Al final de cuentas, estamos hablando del negocio. Sí, estamos hablando del negocio. Pero estamos hablando al mismo tiempo de las personas. Estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, creo yo que este tema es de la mayor relevancia, ¿no? ¿Cómo hacer para que las decisiones sean tomadas corresponsablemente, ¿no? Por todos los que nos tocan, ¿no? Estoy consciente de que son situaciones de crisis y que no vamos a tener tiempo para hacer una junta y para, no, pero sí creo que vamos a tener que buscar alternativas como esta, ¿no? Como esta que hizo René. Señores, júntense, comuníquense ustedes y vean qué conviene hacer en León, qué conviene hacer en Uruapan, qué conviene hacer en Guadalajara, ¿no? De tal manera que esto sea tomando en cuenta a las personas, no aliviándole a las personas la responsabilidad de decidir. ¿Qué piensas, René? No, compartirles, ya que decidimos a nivel grupo que todo el grupo iba a cerrar por las decisiones de los líderes, eh, Templadora dijo, no, es que tenemos pendientes, vamos, y yo voy a abrir y vamos a abrir y hay problema y va a haber consecuencias. Pues no hay consecuencias, o sea, al final luego una unidad que fue la Templadora, es así, trabajó, pero el líder jaló al equipo, o sea, porque nosotros dijimos, pues el comunicado ya se hizo a nivel grupo, entonces, pues no creo que muchos de su equipo quieran. Ya no sé si utilizó la fuerza o no, ya no sabemos, ¿no? De si esas 9 personas que se presentaron en la planta fue voluntad propia o no, ¿verdad? Que es ahí donde se puede romper. Es que, fíjate, volvemos al punto, René. O sea, ¿por qué toda la organización tiene que cerrar? ¿No? ¿Por qué toda la organización tiene que abrir? O sea, creo que es muy importante esto de decir, después de haber consultado a los diferentes grupos, encontramos que hay grupos que pueden abrir y hay grupos que pueden cerrar, ¿no? Y entonces vamos a, a tomar esa decisión, ¿no? Pero ya no es, si se abre, no es porque René dijo que se abra, ¿no? Lo que queremos es ese tipo de decisiones, de decir, ya consideramos la situación y en nuestro equipo creemos que podemos abrir. Ahí está el ejercicio de la responsabilidad. ¿Sale? Ahí está el ejercicio de la responsabilidad. Si pasa algo que Dios no lo quiera, el, es una decisión que no fue tomada por René, fue tomada por el equipo. Volvemos otra vez al tema de trasladar el poder al equipo y que el equipo tome sus decisiones analizando la situación y asumiendo las consecuencias, ¿no? Si decimos se cierra en Uruapan, perfecto, el equipo toma la decisión y asume las consecuencias, porque, porque no es, yo quiero decisiones donde la organización asuma las consecuencias y yo asuma los beneficios.
No sé si me explico, ¿no? ¿Qué piensas, Francisco? Fíjate que está muy padre el debate sobre el tema, porque vuelvo a la pregunta inicial y me quedé muy sembrado en el director, pero ahora que comenta este ejemplo, René, lo bajo también al líder de un área. ¿Cómo el líder, y también debe ser la pregunta, cómo el líder del área debe de hacer partícipe para la toma de decisiones? Porque me quedé pensando en el tema de no había transporte público ayer. Entonces yo tomo la decisión de abrir desde el privilegio que yo tengo un carro y los trabajadores no tienen, no había forma que vinieran o no había forma que se fueran. Pero de alguna manera sí, esta parte sí es muy, digo, sí es muy de una enorme responsabilidad, porque yo creo que siempre tienes que dejar tus privilegios para poder tomar decisiones para todos. Padre. Y eso es darle el poder a los que no tienen tus privilegios. Exacto, exacto. Fíjate, ahorita, Francisco, con lo que dices, me acuerdo mucho de las sesiones anteriores. Lo que dice esta organización es, el líder está para devolver el poder al grupo, ¿no? El poder no está para personas. El poder es, el líder está para devolver el poder al grupo. Entonces, creo que casa perfecto con lo que dices. Lo que estamos buscando es que los líderes entiendan que no son ellos los que mandan, no son ellos los que resuelven, los que tienen que lidiar con los problemas. O sea, el líder está para devolver el poder al grupo. Y entonces, cuando dices, señores, tenemos este problema, ¿no? ¿Y cómo lo resolvemos? Por favor, discutamos cómo resolver esto, porque ahí es donde van a decir, pues sí quisiéramos, pero no hay transporte, ¿no? O no sé, ¿No? ¿Sí? pero ya es la gente la que piensa, la que resuelve. Y si el grupo dice, nos ayudamos unos a otros y a ver cómo lo hacemos para que abramos, maravilloso, ¿no? Pero ya es una respuesta del grupo, ¿no? Y de otra manera, ya me imagino al líder de Uruapan, ¿no? Lidiando con el problema de decir, abrimos, ¿no? Y entonces los trabajadores, pero no hay transporte, ¿no? Y entonces ahí tienes al líder tratando de resolver cómo va a resolver el tema del transporte. No sé si me explico, es demasiado, demasiado pesado el absorber el poder, ¿sí? Esta sensación muy bonita de decir, es que aquí se hace lo que yo diga, tiene un costo terrible, ¿no? Tiene un costo terrible. Bueno, mi estimado René, fue un gusto verte, ¿eh? Las Mucho manos éxito, a los dos. mucho éxito. Buen día, bye Hasta bye. luego. Muy bien. Fíjate, ayer, si me permites, me estaba platicando ayer lunes que la gente fue a jugar al campo de golf al cielo. No, el domingo que fueron al cielo y ya estaban jugando y empezó todo el desmán. Pues ellos muy a gusto, digo, los que estaban jugando muy a gusto, siguieron jugando, jugando, y la gente se quería ir, o sea, los Cádiz, todos y ellos no se van y no se van y no se van, Claro. y que hasta las 4 los liberaron, y la Ajá, gente, la gente se tuvo que ir caminando, la gente batallando, y la gente del cielo, pues se quedó en el cielo, seguros y protegidos, sin considerar esos temas de esa gente, de cómo se trasladaba, ¿no? sí, Digo, y eso sí me hizo reflexionar el tema de que
Pues, ¿cómo tomamos decisiones desde nuestro privilegio sin considerar las consecuencias para los demás? Exacto, exacto. Hasta el nombre le queda, ¿no? Yo estoy en el cielo. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, eso es, eso es. O sea, el tema es ese, Francisco, o sea, cómo, como lo dice al final, ¿no? O sea, cómo nosotros, como vemos las cosas desde nuestra perspectiva, la imponemos a los demás, ¿no? La imponemos. Y entonces es, ni modo, yo soy el socio, tú eres el Cadi, entonces, Sí, ¿no? exacto. Entonces se hace lo que yo digo. Eh, el tema en las organizaciones es ese, el tema es cómo lo damos como normal. Es algo que se da como algo normal, ¿no? Es que los jefes están para decidir, ¿no? Y entonces, en realidad lo que hacemos es imponer el punto de vista de una persona. Imponer, o sea, decir, yo lo veo así y yo digo que se abra, o yo lo veo así y yo digo que se cierre, ¿no? No importa el tipo de decisión que sea. El tema es la imposición de un punto de vista, porque hemos asociado la toma de decisiones con imposición de, del punto de vista del jefe sobre los demás, ¿no? Entonces, tenemos lo que tenemos. O sea, aquí eh, el tema es que si no hacemos algo específico, lo normal es de que se termine imponiendo el punto de vista del jefe y domine la discusión. Y entonces se hace lo que el jefe dice, ¿no? La pérdida de la diversidad, como veíamos la sesión pasada, ¿no? Hay muchísima riqueza, muchísima diversidad en los diferentes puntos de vista, pero todos estos quedan anulados por lo que dijo el jefe, lo que piensa el jefe, ¿no? Y termina sucediendo, pues lo que sucede, ¿no? Un gran descontento, un gran malestar, porque aunque yo hubiera estado a favor de abrir, si el jefe lo dice, ya es imposición, ¿no? Y le voy a encontrar peros a esa decisión que yo ya tenía de abrir, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema. Ese es para mí el tema que está ahí. En el libro habla de, por ejemplo, cosas muy delicadas como podría ser eh, temas de preferencia sexual, ¿no? O sea, hay un despido, ¿no? Y entonces la gente empieza a decir, hubo creo que una malversación de fondos o lo que tú quieras, y entonces la gente empieza a decir, ah, es que lo corrieron porque tiene tal preferencia sexual, ¿no? Entonces, imagínate lo que eso causa en el equipo. ¿Y por qué es importante eso de decir, no, este no es un tema, es decir, este es un tema que debemos discutir y entrar y que entre a la agenda y que entre a decir, eh, aclararse, a pulir el tema de los valores para decir, no estamos aquí despidiendo por preferencia sexual, estamos despidiendo por atentado a un valor concreto, ¿no? Que es la honestidad. Entonces, creo que esos son los temas que en el día con día son muy delicados y que terminan afectando la moral del equipo y terminan desgastando los valores del equipo, ¿no? Por eso es tan importante este tema de cómo hacer para que todo mundo en la organización entienda que los líderes no deben dominar las discusiones.
no deben de imponer su punto de vista, no deben de ignorar los puntos de vista de los demás y no deben de fijar la agenda a su antojo, a su conveniencia, ¿no? ¿Qué puntos? Yo creo que tendríamos que incorporar esa práctica de qué puntos debemos discutir y que no se están discutiendo. No sé si me explico, o sea, en algunos casos le llaman el, el tema del elefante en la habitación, ¿no? Es decir, hay temas que todo mundo sabe que debemos discutir, pero nadie se atreve a proponerlo porque no quiere ser señalado, tiene miedo a las represalias, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante es abrir como este tipo de posibilidades o de espacios en la agenda para decir, señores, qué cosas están limitando nuestro desempeño que debemos discutir? ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. Digo, el tema, no me quedó muy claro el tema de la homosexualidad, o ahí dice en el libro gay, así con sus palabras, en Sí, este tema de comunicación. sí, Pero sí, sí, es cierto el tema del elefante en la habitación. Y por eso digo, a la siguiente pregunta me encanta, y lo dice en el libro de la tarjeta que cuestiona al líder, ¿no? Pero ah, esa parte es fundamental cuando es que Inés me mató esta palabra de empoderamiento la sesión pasada, pero creo que pues, ¿cómo le podemos decir? Fortaleces o le das el poder, pues tiene esa facultad no solamente de cuestionar, sino también de decidir. Y eso es fundamental para cuestionarse por qué el elefante está en la habitación o el destrozo que está haciendo el elefante en la habitación. Pero exacto. cuando no lo tiene y no tiene que haber repercusiones económicas, sino simplemente un efecto de hasta la ley del hielo, que muchas veces es mucho más agresiva que otros asuntos, otras formas de castigo. Sí, sí. Fíjate que yo creo que es fortalecer el poder, ¿no? O sea, yo lo que creo es eso, partir del supuesto que cada quien tiene poder, que el equipo tiene poder. Y lo que queremos es fortalecer el poder del equipo y de las personas. Por ejemplo, el equipo puede decidir. Los equipos normalmente no conocen o no se dan cuenta que tienen este poder. ¿Cuál es el poder que tiene el líder? Fortalecer el poder del equipo. Y este poder se fortalece a través de los actos, ¿no? ¿Cómo, cómo fortaleces tu capacidad de tomar decisiones? Pues tomando decisiones. Entonces, yo creo que por ahí iría, ¿no? El líder de Uruapan tiene que fortalecer la capacidad del equipo de tomar decisiones, ¿sí? Entonces señores, oigo, les pido por favor que piensen en esto y en unos minutos les vuelvo a preguntar para que me digan qué piensan ustedes respecto de la conveniencia de abrir o de no abrir la sucursal, ¿no? Estás ayudando a que las personas piensen, a que las personas decidan, a que las personas resuelvan, ¿no? Y luego es muy bien, hay esta posición de fulano, hay esta posición de mengano, hay esta otra opción que sugiere fulano de tal. Entonces, ahora pensemos como equipo
qué es lo que conviene mejor, ¿no? Ahí integramos los distintos puntos de vista para llegar a una decisión de equipo, ¿sí? Entonces, ahí estás fortaleciendo el poder de decisión de las personas y del equipo, ¿no? Y entonces el líder tendrá que decir, pues, después de oír todas estas posturas, mi propuesta, mi opción es por abrir o cerrar el negocio, ¿no? Por esto y por esto otro. Pero ya es muy distinto porque ya no es el líder tomó la decisión. No, aquí es el líder escuchó las opciones y después de considerar las opciones, vimos conveniente cerrar o vimos conveniente abrir. No sé si me explico, creo que por ahí está el tema, ¿no? De Sí, buenísimo. fortalecer el poder de decisión. De todas maneras, las personas tienen poder de decisión. Y si se le pega, no va, ¿no? O si se le pega, va, como sucedió en este caso con este equipo, ¿no? Entonces, si ya sabemos que las personas finalmente hacen lo que se les pega a su gana, pues mejor que sea encausado para bien ese poder, ¿no? Y no para mal. ¿Te hace Fíjate, sentido? fíjate cómo, digo, me encantó ese tema de fortalecer el poder y lo que veíamos la semana pasada. Imagínate esta situación. Hablamos todavía del domingo. Este, abrimos, no abrimos, dice el líder, ¿no? Y todo el mundo, pues tiene que ver la forma de cómo acata, ¿verdad? No hay camión, si hay camión, no hay taxi, si hay Uber, etcétera, ¿no? El Uber, los Ubers cobraban 4 o 5 veces más de lo que generalmente cobran. A llegar a decir, señores, ante la situación de violencia que está viviendo, debemos decidir si abrimos o no mañana. El líder plantea la situación, o sea, suelta la pregunta como lo dijeron la vez pasada. Y entonces empieza el diálogo a través del planteamiento de, oye, pero seguramente no va a haber camiones, oye, pero seguramente esto, oye, pero, es decir, se hace ahí el tema y con toda esa información se piensa las soluciones. Bueno, es importante abrirlo y en caso de los que no tienen transporte particular, pues vamos a hacer rondas para recogerlos y traerlos a las plantas y así solventamos esta situación y nos organizamos. Pero ya esta organización ahora es de manera natural y orgánica del grupo porque le fortaleciste el poder de toma de decisiones y de organización Exacto. a través de, fíjate, es bien importante porque creo que el líder tiene que tener la capacidad y facultad de plantear situaciones Ujú, 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 y no llegar a decir, sí, sí, hay que abrir, no hay que abrir y hay que hacerle así. Y aquí, plantear situación, pensar, organizar y ejecutar en equipo. ujú. Exacto. Fíjate, Francisco, qué padre. Este tipo de situaciones nos llevan a como a una alternativa, ¿no? Es fortalecemos el poder o socavamos el poder. Depende de cómo manejes esta situación. Creo que si no fortaleces el poder, socavas. Si tú tomas la decisión como líder y no consultaste, estás socavando el poder de decisión. Y entonces la próxima vez la gente queda, va a voltear a verte para decir, ¿qué hacemos, Francisco? ¿No? Porque tú eres el jefe, tú tomas decisiones aquí, ¿no? Es tu responsabilidad tomar decisiones. Y entonces, pues yo no me quisiera ver con, con temas como el que te digo de la empleada del Oxxo que salió en llamas, ¿no? O sea, yo no me quisiera ver con eso, yo no quisiera cargar con eso en mi conciencia, ¿no? Decir, chin, ¿no? Qué mala onda, ¿no?
O sea, no sé si te das cuenta de lo grave que es esto, ¿no? O sea, es terrible. El peso y el precio de seguir con este tipo de decisiones centralizadas en el líder, pues es terrible, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es Sí, contraproducente, es sí, caro. buenísimo. Entonces, perfecto. Lo que decía del tema de la pregunta viene ahí en el libro, en la página 41, y es el caso de un robo. Despidieron a dos personas por robo, una era gay y la otra heterosexual. La empleada heterosexual presentó una queja, el comité falló a su favor y fue readmitida. El hombre gay no intentó presentar una queja y entonces comenzaron los rumores. Algunos de nuestros empleados homosexuales consideraron que había pruebas claras de prejuicio en la forma en que se gestionaron los despidos, ¿no? Entonces, de ahí, dice, algunos empleados heterosexuales estuvieron de acuerdo con ellos. Otros empleados homosexuales pensaron que la readmisión era correcta. Otros hablaron del aumento en la tensión en la oficina y el miedo a hacer los siguientes, ¿no? Fíjate cómo situaciones así, ¿no? Uno dice, pues qué, o sea, nada más despedimos a dos personas, pues sí, pero no te das cuenta de todo lo que causa en la moral de las personas que están, ¿no? Que están dentro. Entonces, de ahí la importancia de, dice, se celebró una reunión del personal de la oficina durante el cual un moderador escribió en una pizarra las diferentes perspectivas que surgieron, ¿no? A medida que los participantes empezaron a ver la variedad de perspectivas y discutían cómo el pensamiento multinivel significa respetar a cada una de ellas, la conversación empezó a reflejar la complejidad del problema. Y entonces pronto comenzaron a hablar las mentes más frías que apreciaron los hechos que había detrás de los despidos y de la recontratación. Al final de la reunión, la creatividad se impuso y la gente empezó a hablar de estrategias que podrían utilizarse en el futuro. Aquí está lo importante, fíjate, cómo tomar una decisión, tomar un hecho que estaba siendo motivo de conflicto, cómo lo toman y lo reconvierten en una lección para el futuro. Ahí está el tema. O sea, esto de cómo hacer para, dice, al final de la reunión la creatividad se impuso y la gente empezó a hablar de estrategias que podrían utilizarse en el futuro, incluido un sistema de compañeros para los trabajadores con problemas con sus supervisores, ¿no? Esto de fomentar el pensamiento multinivel difumina las tensiones, ¿sí?, de una situación potencialmente explosiva y involucra a los colaboradores en lugar de quitarles poder, ¿sí? Y les dio lugar a una innovación ascendente que ha seguido demostrando su gran eficacia. Ahí está el tema. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo tomamos situaciones que causan malestar en la organización y a través de esta escucha, de esta tomar en cuenta las diferentes perspectivas, cómo podemos construir y sacar lecciones positivas? ¿Quieres agregar algo a este punto? No, 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 me quedó más claro ese tema. Ajá, sí, ok. Después está el tema de la autoridad, ¿no? Esto de cuestionar la autoridad. Dicen los autores, cuestionar la autoridad es vital para una empresa que busca el bien común. Y nadie en ningún nivel
tiene el poder de ejercer control dominante. ¿Cómo hacen en tu organización para conciliar o integrar, por un lado, la autoridad de los líderes para que el trabajo se realice conforme a normas y procedimientos establecidos y a la vez alentar a los colaboradores a pedir aclaraciones, ofrecer sus perspectivas, ofrecer alternativas y cuestionar lo que para ellos no tiene sentido, ¿no? Es otra vez un dilema. Necesitamos autoridad porque hay procedimientos que hay que respetarse, pero por el otro lado, es natural que existan puntos de vista diversos, perspectivas diferentes, eh, personas que no le vean sentido a tal o cual norma, ¿no? ¿Cómo hacer para conciliar estas dos perspectivas? ¿Qué piensas allí al respecto, Francisco? Podemos entender autoridad no como personas, sino como un ente regulador. Por lo que tú dices, precisamente, si, si no, si, si estamos fortaleciendo el poder en los equipos, lo menos que podemos esperar es que haya una persona autoritaria, una autoridad, ¿no? Si no hay líder, hay organizador, hay proceso, hay política y de lo que dice abajo. Hay que cuestionarse el tema del proceso, hay que cuestionar el tema de la política. En este asunto la autoridad es RH, en este asunto la autoridad es el área de procesos o de transformación, en este área es de logística. Y en esta parte, no digo no, porque no me quiero quedar en la cabeza en esa parte como que la autoridad es el simple dueño o el director general. Y creo que ahí es fundamental porque desde ahí, cuando dejamos de visualizar que la autoridad reside en una persona o personas, en un grupo élite, entendemos que hasta la autoridad se comparte en los tomadores de decisiones o en los ejecutadores. Y es ahí donde yo tengo el poder de poder ejercer el cuestionamiento. Lo podemos ver así o debemos entenderlo así. Sí, Porque, digo, nosotros, digo, traigo este proyecto desde el libro anterior que estábamos trabajando ahí con Alicia, del tema de romper el esquema orgánico que tenemos, piramidal, precisamente porque por naturaleza misma interrumpe líneas de comunicación, interrumpe integraciones e interrumpe procesos. Y esta parte es fundamental porque todos aquí, si tú les preguntaras, visualizarían un líder, que es el director. sí, Y eso creo que lo hace riesgoso. sí. A ver, yo creo que la autoridad siempre tiene que existir, ¿no? Y creo que es necesario que haya personas que hagan valer esa autoridad. Es decir, no solamente a nivel dirección, sino en cada uno de los equipos de trabajo, siempre hay autoridad, siempre hay alguien que tiene como mucho más conocimiento, noción, experiencia, etcétera, ¿no? Siempre volteas a ver y siempre hay alguien que de alguna manera ejerce ese papel, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hacen en esta organización es muy congruente, es muy consecuente. Lo que dicen es, sí hay líderes en los equipos, sí hay líderes. Y esos líderes tienen la autoridad para devolver el poder, ¿no? Es otra vez lo mismo. O sea, los equipos necesitan un punto de referencia, ¿no? Siempre va a haber alguien que coordine el trabajo, ¿no? Siempre va a haber alguien que haga como esta función de, pues sí, de
engarzar, ¿no? De conjuntar los esfuerzos, los intereses. Entonces, la, la, los equipos necesitan normas, necesitan procedimientos, necesitan procesos, ¿no? De, de trabajo. Y la organización tiene que velar porque haya una consistencia en normas, procesos, procedimientos, filosofía, etcétera. Entonces, sí se necesitan normas, pero por el otro lado está la inteligencia y la creatividad del equipo. Y entonces tenemos que conciliar las dos cosas. Tenemos que hacer que las normas se cumplan, que los procedimientos se respeten, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos mantener viva la creatividad del equipo para ir mejorando, ir enriqueciendo, ir haciendo esta mejora continua de los mismos procesos de trabajo. Entonces, de ahí la importancia de no centralizar en una sola persona la autoridad como autoritarismo, ¿no? Sino, creo que lo que dicen los autores es, aquí hay autoridad, pero esta autoridad no es perfecta. Entonces se vale cuestionar la autoridad, se vale cuestionar aquello que no tiene sentido. Aquí se vale enriquecer los procedimientos, enriquecer los procesos. No sé si me explico, o sea, es las dos cosas. Autoridad, ¿no? Respeto a las normas, a los procedimientos, pero al mismo tiempo cuestionar, ¿no? Porque aquí lo que importa no es la autoridad ni las normas. Aquí lo que importa es el bien común. El bien común es el que ordena todo el trabajo de lo que hacemos en el grupo. No sé si soy claro. ¿Cómo, cómo procurar que ese cuestionamiento sea digo, lo voy a llamar válido o legítimo y no sea rebeldía? Exacto, exacto, exacto. Si hay autoritarismo, va a haber rebeldía, ¿no? La autoridad sana tiene que estar abierta a esta parte de, a ver, señores, aquí hay una norma, aquí hay, pero si tú encuentras otra manera, mejor dímela, ¿no? O sea, es ese tema de no sentirse Dios, ¿no? De no hacer la voluntad del jefe, de no imponer el criterio del jefe, ¿no? Por eso, de ahí la importancia, ¿no? De que todo mundo que tenga autoridad entienda que no es autoritarismo y que al ejercer su poder no puede dominar sobre el otro, ¿no? Que siempre tendrá que estar abierto a que le cuestionen su autoridad, a que cuestionen los procedimientos o a pedir aclaraciones de aquello que no se entiende, ¿no? No sé si me explico, o sea, quizá te ha tocado en tu experiencia esa sensación amarga de tener que hacer algo con lo cual no estás de acuerdo o no le entiendes, ¿no? O sea, es horrible eso de, chin, tengo que llenar este reporte por enésima vez que sé que no sirve para nada, pero lo tengo que hacer. ¿Sí me explico? O sea, Sí, sí, sí. ese es el tema, ese es el tema. Entonces, lo que hace esta organización es, pues manda a hacer unos botoncitos, ¿no? Para, para recordarle a los jefes esta apertura que deben de tener y para recordarle a los colaboradores que aquí se vale no
retar a la autoridad, sino aclarar, ofrecer percepciones o alternativas distintas, ¿no? Cuestionar aquello que no tiene sentido. Hacer esto no es atacar a la autoridad, es ofrecer ayuda a la autoridad, ¿no? Decir, oye, explícame esto porque no le acabo de entender, ¿no? No veo cuál es el objeto de hacer tal o cual norma, ¿no? Sí. Marcial, generalmente me pararía, pero digo, quiero pedirte permiso para poder ir al baño. No, 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 no te apures, no te apures. Mira, si quieres, este, para aprovechar creo que los temas son muy ricos y podemos cortar aquí y la sesión, la semana siguiente retomamos, porque me gustaría mucho que estos temas le diéramos como más vuelta con los demás. ¿Te Ok, parece? ¿Sí? va. Sí, gracias, Marcial, te Te, agra- agradezco. te agradezco mucho a ti, ¿eh? Muchas gracias. Bonito, buen día y que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias, hasta luego.